Hola a todos y bienvenidos a Mil Sabias Reflexiones. ¡Qué alegría tenerlos aquí! Hoy vamos a conversar sobre una etapa de la vida que a todos nos llega, o nos llegará, la vejez. Muchos ven el retiro como una oportunidad dorada para disfrutar, ¿verdad? Después de años de esfuerzo, de trabajar incansablemente para construir un futuro, la idea es vivir una vejez plena y feliz. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo asegurarnos de que nuestros últimos años sean realmente nuestros, moldeados por nuestras decisiones y no por las expectativas ajenas? Es fundamental elegir un estilo de vida que nos satisfaga, cuidar nuestra salud para mantener el bienestar físico y mental. Y en ese camino hay un aspecto crucial que a menudo nos genera inquietudes, nuestra relación con los hijos. Porque el contacto constante, por muy querido que sea, puede, inevitablemente, dar lugar a conflictos que tensan el ambiente familiar. Por eso, cuando los hijos ya son adultos, los mayores necesitamos ser más racionales, más sabios, para que esa relación se mantenga sólida, el hogar respire alegría y no haya desavenencias. Para evitar convertirnos en una carga para nuestros hijos, debemos aprender a decir no a 4 cosas. Acompáñenos en Mil Sabias Reflexiones para escuchar y entender a fondo este contenido. Primero, no preguntes. Mis queridos amigos, no preguntar es un principio de oro, una regla esencial si deseamos mantener la armonía con nuestros hijos. Esto significa que debemos resistir la tentación de indagar demasiado, de preguntar con excesivo detalle sobre sus vidas, sus trabajos, sus asuntos más privados. Mantener una distancia adecuada, un respeto genuino por su espacio, no solo fomenta la confianza, sino que también garantiza la independencia de ambas partes. A veces, y es triste decirlo, nuestras buenas intenciones como padres pueden ser percibidas como una intromisión molesta o incluso una falta de respeto. Por eso, es vital honrar los deseos de nuestros hijos, darles la libertad y la privacidad que merecen. En lugar de interrogar o juzgar, nuestro papel debe ser el de animar y apoyar. Esto no solo preservará la paz en el hogar, sino que también ayudará a nuestros hijos a crecer como individuos seguros y autónomos. A continuación, les compartimos la emotiva historia de nuestra espectadora Ana María, quien nos contó en Mil Sabias Reflexiones cómo la intromisión excesiva de sus suegros afectaba su vida. Tengo 27 años y mi esposo es 8 años mayor que yo. Nos casamos hace apenas unos meses. La vida de casados probablemente siempre sería feliz si no fuera por la profunda intromisión de mis suegros. Nosotros vivimos en la ciudad, mientras ellos están en el campo. Al estar jubilados y con tiempo libre, siempre quieren controlar la vida de mi esposo y mía. Al principio, exigían que sus hijos les llamaran con frecuencia. Sin embargo, con el trabajo a menudo estamos ocupados y además las llamadas siempre giraban en torno a las mismas preguntas sobre salud y comida. A pesar de esto, mi esposo y yo llamábamos puntualmente cada semana. Si no lo hacíamos, ellos nos llamaban y nos reprochaban no preocuparnos por ellos. Mi suegro es muy impositivo y cada vez que nos llama parece un interrogatorio. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cocinando en casa o saliendo a la calle? Mi esposo ya está acostumbrado a ese estilo de vida, así que siempre responde con la mayor calma. Pero yo me siento realmente incómoda. Mi esposo viaja mucho por trabajo y rara vez está en casa. Como recién nos casamos hace unos meses, todavía no tenemos hijos. A pesar de ello, mis suegros ya nos han recordado varias veces que debemos ir al médico para ver lo del embarazo. Mi esposo trabaja en proyectos, por lo que su alimentación no es regular ni saludable. Ahora sufre de gastritis y tiene el virus de la hepatitis B. Él me pidió que me vacunara y que usáramos métodos anticonceptivos durante 3 meses. Sabiendo que mis padres estaban ansiosos por tener nietos, mi esposo los llamó para informarles y que no preguntaran tanto, pero mi suegra no pareció estar contenta. Después de eso, vino una serie de sermones de mis suegros sobre cómo debía encargarme de las costumbres y rituales familiares en nuestro hogar. Yo siempre lo hago con diligencia y esmero y mantengo el altar limpio. Pero cada vez que me encontraba con mi suegro o me llamaba, me preguntaba si había encendido incienso en las fechas señaladas y me recordaba que debía hacerlo.
Al principio respondía con amabilidad, pero después de muchísimas veces que me lo preguntó, me sentí molesta y le dije con firmeza: «Padre, no necesita recordarme eso, siempre me acuerdo y lo hago». Creí que lo había entendido, pero esa misma noche mi esposo me llamó y me dijo que mi suegro le había pedido que me lo recordara, lo que me hizo sentir que no confiaban en mí. El fin de semana pasado salimos a divertirnos y mis suegros se enteraron. Al día siguiente nos llamaron para regañarme, diciéndome: «Debes cuidar a tu esposo, ir al mercado, cocinar en casa, no salir. Los fines de semana debes aprovechar para limpiar la casa». Yo nunca he descuidado esas tareas. La casa siempre está ordenada y limpia. Además, es responsabilidad de ambos, pero mis suegros asumieron que solo yo debía encargarme. Trabajamos toda la semana y una simple salida para divertirnos y que nos digan eso me hace sentir realmente agotada y desanimada. Y luego continuó el ciclo de preguntas, recordatorios y reproches, diciéndole a mi esposo que me recordara esto y aquello. Siento que mi vida privada está demasiado oprimida. Mi esposo lo sabe, lo entiende y comparte las tareas del hogar conmigo, pero no se atreve a decirles a sus padres con firmeza: «Ya somos adultos y tenemos nuestra propia vida, no deberían interferir tanto». Mi esposo y yo a menudo discutimos por su indecisión. Él siempre dice: «Su carácter es así, no van a cambiar y solo conseguirán entristecerlos». Actualmente me siento muy estresada y agotada. Mi esposo no se atreve a defender nuestra propia opinión. Muchas veces pienso que no quiero seguir con este matrimonio. Espero que todos puedan darme un consejo. Segundo, no compartas tu patrimonio demasiado pronto. Queridos amigos, cuando llegamos a los últimos días de nuestra vida, es crucial aprender a darnos un margen de maniobra. Nuestros bienes son como un tesoro para disfrutar de la vejez. Los mayores, bajo ninguna circunstancia, deberían entregar sus propiedades a sus hijos antes de fallecer. Si lo hacen, especialmente en familias numerosas, a menudo se encuentran diciendo: «Siempre hay que pensar primero en uno mismo». Si solo te preocupas por los hijos, al final te quedas sin un céntimo. Mi esposo falleció hace 2 años. Cuando partió, mis hijos me animaron a irme a vivir con el mayor. Temían que me sintiera sola y me deprimiera. Estuve indecisa por mucho tiempo, sin aceptar del todo, cuando mi hijo mayor tuvo problemas en sus negocios, acumulando una deuda enorme, y su matrimonio empezó a resentirse gravemente por el dinero. En ese momento, la zona donde vivía mi casa fue expropiada para construir una carretera, y mi humilde hogar, que antes estaba en un callejón, pasó a estar en plena avenida. El valor de mi propiedad se disparó. La gente venía a ofrecerme comprarla, así que acepté. Por la venta de la casa recibí 10 millones. Di 4 millones a cada uno de mis hijos y guardé 2 millones para mi vejez. Después de eso, me mudé a vivir con mi hijo mayor. Al principio, la convivencia y el cariño entre madre e hijo eran maravillosos, pero poco a poco la relación fue empeorando. Mi hijo tenía una deuda de 4 millones con el banco y más de 2 millones en intereses con prestamistas externos. Mi nuera, con dulzura, me pidió prestado el resto de mis ahorros, prometiendo devolver el dinero en 2 años. Yo dudaba mucho, pues lo guardaba para cuando estuviera enferma o débil y no tener que depender de ellos. Durante esos días en que me pedía el dinero, mi nuera se mostraba muy cariñosa, cuidándome con una devoción inusual. Me traía la comida a la habitación en cada ocasión, siempre con platos deliciosos y fruta fresca. Cuando finalmente accedí a prestarle, pero solo la mitad, mi nuera cambió su actitud de inmediato, reprochándome ser tacaña. Me entristecí por las palabras de mi nuera y se lo conté a mi hijo, pero él no me ofreció ni una palabra de consuelo. Al contrario, me regañó. «Seguro que has hecho algo para que mi mujer te hable así. Ahora tus lamentos solo me agotan más. Mis negocios ya están en un callejón sin salida». Vi a mi hijo defender a su esposa y me quedé en silencio, guardando mi pena para mí. Mi hija vivía lejos y estaba muy ocupada con sus 3 hijos, así que tampoco quise preocuparla en ese momento. Mi libreta de ahorros aún contenía más de 1 millón.
Sentía que la vida con mis hijos era a menudo sofocante e incómoda, así que decidí buscar una residencia de ancianos de buena calidad donde pasar mis últimos años. A través de una conocida, encontré el lugar perfecto para mí. Convoqué una reunión familiar para hablar con mis hijos, pero ellos se opusieron rotundamente. Dijeron que los avergonzaría, que si los parientes se enteraban, los llamarían desconsiderados. La relación entre mi nuera y yo empeoraba cada día. Los roces cotidianos surgían constantemente, impidiendo que madre e hija encontráramos un punto de entendimiento. Me sentí tan triste que empecé a comprar mi propia comida y a cocinar por separado. La situación de las deudas de mi hijo se volvió cada vez más desesperada. Los acreedores llamaban a la puerta todo el día. Mi hijo estaba demacrado, dejó de comer y solo fumaba en la cama. Mi corazón se encogió por él, así que retiré hasta el último céntimo que me quedaba para ayudarle a pagar sus deudas. Gracias a eso, mi hijo sintió menos presión y tuvo tiempo para intentar levantar sus negocios. Él me proveía de comida, pero no había dinero para mis gastos sociales ni para participar en las actividades del club de la tercera edad. Le dije a mi hijo: tuve 2 millones, te presté 1, y el otro 1 millón que usé para tus deudas recientes, considéralo un regalo. Ahora, por favor, dame unos cuantos miles al mes para mis gastos, porque no tengo pensión. Jamás imaginé que mi hijo me gritaría: ¿qué va a hacer una vieja como usted con dinero? Solo come y duerme en casa, no moleste. Si usted depende de mi esposa y de mí, no exija nada. El 1 millón que me prestó se lo devolveré cuando lo tenga. Al oírlo, me quedé helada. De ser una mujer con dinero y propiedades, por el amor a mi hijo, me quedé sin nada, y encima me llamaron una carga, queridos amigos. Una persona sabia solo entregará sus bienes a sus hijos en el momento más cercano a su partida. Esto no solo evita el riesgo de que los hijos malgasten la herencia, sino que también le asegura la capacidad de pagar servicios de jubilación si sus hijos resultan ser ingratos. Solo cuando los mayores conservan sus bienes en sus manos, los hijos demuestran verdadero respeto. Especialmente en familias numerosas, los ancianos suelen repetir: siempre hay que pensar primero en uno mismo. Si solo te preocupas por los hijos, al final te quedas sin un céntimo. Tercero, no esperes nada. Este año, doña Carmen cumplió los 70. Aunque está en su 7ª década, mucha gente pensaría que tiene cerca de 80 por su aspecto frágil y demacrado. Hubo un tiempo en que vivió con su hijo menor, ayudando en las tareas del hogar y cuidando a sus nietos. Pero como no se llevaban bien, después de 3 años, decidió mudarse de nuevo a la vieja casa donde había vivido con su esposo. Al principio, sus hijos intentaron disuadirla, preocupados de que su madre viviera sola, sin nadie que la cuidara si se enfermaba. Ella también tuvo miedo, pero no podía vivir asustada para siempre. La vejez tiene sus altibajos y nadie puede predecir lo que pasará. Si algo le sucediera, no culparía a nadie. Antes, la pareja de ancianos se sentía inmensamente orgullosa de sus 3 hijos varones y una hija. Habían invertido mucho dinero en sus negocios, brindándoles un apoyo incondicional. Bastaba que los hijos pidieran algo para que ella se volcara por completo a ayudarlos. La hija, aunque tuvo un poco menos, recibió una generosa dote al casarse, como una forma de compensación. Todas sus esperanzas estaban puestas en los 3 varones, pero la vida no fue amable con ella. El hijo mayor se casó, fracasó en sus negocios y se divorció. Conmovida, la madre le entregó todos sus pequeños ahorros para que rehiciera su vida y pagara deudas. Pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar. El dinero nunca regresó y él terminó con más deudas. Tiempo después, empezó de nuevo como obrero, ganando apenas lo suficiente para subsistir. Hubo muchas veces que le pidió a su madre que le ayudara a pedir dinero prestado, pero ella se sentía impotente. El segundo hijo no fracasó en los negocios, sino que lo perdió todo en el juego. Una vez, al verlo desesperado, pidiendo prestado por todas partes para saldar sus deudas, la madre vendió su pequeño terreno para ayudarlo. Los otros hijos estaban muy celosos,
pero no se atrevieron a decir una palabra. Cuando su esposo falleció, ella decidió vivir con el hijo menor, ya que era el más acomodado y vivía en la parte de la tierra que sus padres les habían dejado. Incluso le traspasó a él esa parcela para que los otros hijos no le guardaran rencor por haber vendido el terreno y usado sus ahorros para ayudar a sus hermanos. Pensó que la jubilación le traería paz, pero la realidad fue que tuvo que ir de una casa a otra cuidando a sus nietos. Viviendo con el hijo menor, se encargaba de limpiar la casa, cuidar a los niños y llevarlos a la escuela, casi como una empleada doméstica. Desde el día en que se mudó a vivir sola, sintió que su vida era mucho más libre y autónoma. Cultivaba verduras, criaba gallinas y aprovechaba lo que su propio huerto producía para cuidarse a sí misma. Cuando sus hijos y nietos tenían tiempo libre, pasaban a visitarla. Pensaba que, por fin, la vejez le traería serenidad, pero las llamadas de sus hijos pidiendo dinero prestado eran constantes. Si le prestaba a uno, el otro se quejaba. Decía que les prestaba, pero nunca recuperaba ni un céntimo. Sus hijos aún no habían madurado, ni se habían dedicado seriamente a trabajar. Hubo un momento en que pensó en vender el terreno que le quedaba para repartir un poco a cada uno, pero sus parientes la detuvieron. Esos niños nunca crecerán. Si fracasan en el juego y siguen dependiendo de sus padres, se quedarán estancados. Debes dejar que se valgan por sí mismos, que se pongan de pie solos, no los protejas para siempre así, le dijo una vecina, lo que la hizo reflexionar profundamente. Una vez, enferma de gravedad y postrada en cama, se dio cuenta de cuánto los había consentido. Las nueras discutían sobre quién debía cuidar a la suegra, y la hija, que vivía lejos, permanecía al margen. Entonces fueron los hijos quienes, impulsados por la necesidad, tuvieron que hacerse cargo. Pero en ese momento discutían sobre los turnos para cuidarla y quién pagaría los gastos del hospital. Luego le achacaban la responsabilidad a quien la madre le había prestado más dinero. Uno incluso dijo: «El hijo menor ha vivido con mamá muchos años, se le dio la tierra, así que él debe cuidarla». La hija vive lejos, así que su indiferencia es comprensible. Su madre yacía allí, y sus 4 hijos no pudieron cubrir los gastos hospitalarios de unos pocos días. Pensando en su vejez solitaria, las lágrimas le rodaron por las mejillas. Había algo que nunca les había contado, una considerable cantidad de dinero ahorrado que su padre les había dejado. Ella había pensado dársela a sus hijos cuando su salud se debilitara y estuviera cerca del final. Pero, ante esta situación, se dio cuenta de que esa acción no era necesaria. Después de la enfermedad, no volvió a mencionar ese dinero. De vez en cuando, le pedía a su hermana que la llevara al banco para retirar los intereses, usando esa suma para cubrir sus gastos de vida cuando enfermaba. Con algo de dinero en mano, podía encargarse de sus propios gastos médicos. A través de su hermana, sus hijos no solían preguntar de dónde sacaba el dinero, pero cuando ella decía que iba a pedir prestado, no hacían más preguntas. Hubo un tiempo en que pensó que era una madre egoísta por no preocuparse cuando sus hijos pasaban apuros. Pero después de varias visitas al hospital, sintió que no se había equivocado. Ya había vendido tierras y dado sus ahorros para ayudarlos muchas veces, y ellos aún no sabían valerse por sí mismos. ¿Había sido ella la que falló o ellos? Ahora, ella elegía viajar, reunirse con amigos, practicar deportes y tomar clases de baile que tanto le gustaban. Mucha gente comentaba y criticaba, pero ella hacía caso omiso. Tenía que vivir para sí misma, disfrutar su propia vida. Queridos amigos, no depender es el último principio que las personas mayores deben tener en cuenta. Los padres no deben preocuparse excesivamente por los problemas personales de sus hijos, ni deben apoyarse o esperar que ellos los cuiden y los ayuden. Como individuos independientes, debemos ser responsables de nuestra propia vida y salud, reduciendo así la dependencia y la carga sobre nuestros hijos. Cuando los padres dependen demasiado de sus hijos, esto puede aumentar la presión y la carga sobre ellos, afectando negativamente sus vidas. Por eso, debemos esforzarnos al máximo para resolver nuestros propios problemas.
Por supuesto, los padres también necesitan el apoyo y el cuidado de sus hijos, pero solo en la medida adecuada, evitando causar molestias o afectarles. Además, las personas mayores pueden hacer uso de los servicios de apoyo de la comunidad y la sociedad. Cuarto, no hacer nada. Doña Carmen y su esposo se casaron ya entrados en años. Después de varios años de esfuerzos incansables, buscando remedios y especialistas, doña Carmen finalmente dio a luz a una hija a la que llamaron Flor. Tal como su nombre, la madre la adoraba como a una flor preciosa, como a una joya. Pero ese amor maternal llegó al extremo de vivir casi por su hija, viviendo su vida en lugar de ella por completo. Desde pequeña hasta la adultez, Flor vivió bajo la única dirección de su madre. En nombre del amor que una madre siente por su hija, doña Carmen le arrebató la independencia y la autonomía en su propia vida. Ella misma la llevaba y recogía de la escuela todos los días, desde primaria hasta que terminó el instituto. Cuando llegó el momento de elegir universidad, también fue ella quien orientó a su hija hacia una carrera cómoda, cerca de casa, cerca de mamá. Y al terminar la carrera, ya tenía a su madre para encargarse de todo. Muchos en la familia incluso comentaban que, cuando Flor se casara, doña Carmen seguiría de cerca cada paso de su hija para hacer de nuera por ella, para poder seguir cerca de su pequeña. Antes de que Flor formara su propio hogar, doña Carmen ya había hablado con su esposo para comprar un piso completamente equipado justo al lado de su casa, y se lo regalaron a los recién casados como dote, convenciendo al yerno de mudarse allí después de la boda. Todos los días, ella iba al apartamento de sus hijos a limpiar, ordenar y preparar las comidas, porque, según decía, desde pequeña mi hija nunca ha tenido que hacer esas cosas. Su hija recibía un apoyo minucioso en cada detalle, tanto que, a pesar de tener su propio hogar, seguía siendo completamente dependiente de su madre. Volvía del trabajo y se sentaba directamente a la mesa donde su madre ya había puesto una comida impecable. Incluso la ropa que Flor se quitaba, su madre proactivamente la recogía para lavarla. Sin embargo, al principio todo iba bien, pero después de un tiempo, el yerno comenzó a mostrar su incomodidad por la excesiva presencia de su suegra en su nido de amor, lo cual afectaba la vida privada de la pareja. Le dijo a su esposa que debía aprender a tomar las riendas de su propia vida, que cuando tuvieran hijos, ella tendría que cuidarlos y no podía seguir dependiendo completamente de su madre. Él se reunió y habló con su suegra para que la pareja pudiera vivir su propia vida. Flor, en parte por defender a su madre y en parte por estar demasiado acostumbrada a su ayuda, no estuvo de acuerdo con su esposo. A partir de ese momento, comenzaron a surgir conflictos entre los dos. Cuando ya no pudo supervisar directamente las tareas domésticas para su hija, doña Carmen envió a su propia empleada del hogar a la casa de Flor. Cada vez que su hija tenía que ir a casa de la familia de su esposo, doña Carmen llevaba a la empleada con ella para ayudar a Flor a limpiar y cocinar. Incluso, en cada fiesta o fecha especial, ella preparaba por adelantado cada regalo para los miembros de la familia política de su hija, para que todos la apreciaran. Cada vez que Flor visitaba a la familia de su esposo, su madre llamaba con antelación y hablaba sutilmente con los consuegros para que fueran comprensivos, excusando a su nuera por su falta de habilidad en las tareas del hogar. Al principio, la familia política lo tomaba con respeto, pero con el tiempo se sintieron incómodos con la intromisión de doña Carmen. La felicidad de su hija, por lo tanto, se volvió inestable, lo que a ella le causaba una profunda tristeza. Ella le confió sus preocupaciones familiares a doña Elena, una mediadora de la comunidad, y le pidió ayuda. Después de escuchar la historia, doña Elena analizó la situación para que doña Carmen comprendiera que había estado influyendo demasiado en la vida privada de sus hijos. La legislación que rige las relaciones familiares establece que los padres tienen el deber y el derecho de amar, cuidar, nutrir, proteger los derechos e intereses legítimos de sus hijos, pero al mismo tiempo también deben respetar las opiniones de sus hijos para que éstos puedan desarrollarse de manera saludable física, intelectual y moralmente, convirtiéndose en hijos respetuosos con su familia y ciudadanos útiles para la sociedad.
El amor y la preocupación de los padres por sus hijos son valiosos, pero la forma de amar de doña Carmen no era la adecuada. Amaba a su hija hasta el punto de no querer devolverle su propia vida, viviendo casi por ella. En un momento determinado, los hijos necesitan vivir su propia vida para poder madurar. Amarlos, en lugar de aferrarse a ellos o vivir por ellos, significa que cada padre y madre debe educar y enseñar a sus hijos desde pequeños para que puedan ser independientes en la vida y caminar por sus propios pies. Solo así, ante las dificultades y las tempestades de la vida, podrán superarlas. Doña Elena también se reunió con el esposo de Flor para ayudarle a comprender a su suegra. Debido a las dificultades para concebir, desde pequeña la madre de su esposa había mimado a su hija al extremo. Ella encontraba su alegría y felicidad en cuidar y atender a su hija. Aunque la profunda intromisión de doña Carmen en la vida de la pareja podía hacer que el yerno sintiera que su espacio privado se veía afectado, todo aquello provenía de un profundo amor por su hija. Gracias al análisis razonado y emotivo de doña Elena, doña Carmen fue ajustando gradualmente la forma en que cuidaba a su hija. Los fines de semana le pedía a Flor que fuera a casa, pero en lugar de servirla, la guiaba en las tareas de la cocina y en las labores domésticas, para que su hija se familiarizara poco a poco con las responsabilidades del hogar. Queridos amigos, una de las claves para mantener la armonía con nuestros hijos adultos es, paradójicamente, no hacer nada. Esto significa que, como personas mayores, no debemos inmiscuirnos excesivamente en la vida, las decisiones, los planes o los asuntos familiares privados de nuestros hijos. No es que debamos ser indiferentes, en absoluto. Al contrario, nuestros hijos necesitan espacio y autonomía para resolver sus propios problemas y asuntos. Solo así podrán madurar y convertirse en adultos plenos. Cuando los padres intentamos controlar demasiado la vida de nuestros hijos, inevitablemente surgen conflictos y fricciones. Incluso si nuestras intenciones son las mejores, ellos lo percibirán como una intromisión excesiva. Por eso, permitir que nuestros hijos tengan su propia vida y tomen sus propias decisiones es algo que, como padres, debemos reconocer y apoyar incondicionalmente. Para ilustrar mejor estas ideas, permítanme compartirles una historia muy personal que he titulado El hogar. Mi padre me pidió que fuera a nuestro pueblo natal, a casa de don Tuan, para entregar la invitación de boda de mi hermano menor, Dani, que se casará a finales del próximo mes. Don Tuan ha sido el mejor amigo de mi padre desde siempre y vivía muy cerca de nuestra antigua casa. Así que aproveché este viaje por asuntos familiares para reencontrarme y tomar un café con algunos amigos de la escuela secundaria. Mi padre fue maestro en el pueblo y poco después se trasladó a la capital de la provincia para trabajar como funcionario. Más tarde, mis hermanos y yo fuimos yendo a la universidad allí, así que mis padres decidieron vender la casa del pueblo para comprar un terreno y establecerse en la ciudad. El pueblo está a solo unos 40 kilómetros de nuestra ubicación actual, pero rara vez lo visitamos. Ya no nos quedan muchos parientes por allí, así que solo para las conmemoraciones de los antepasados, mi padre regresaba y volvía en el mismo día. Nuestra antigua casa familiar había sido vendida varias veces y ya era un restaurante de lujo. Muchos de nuestros viejos vecinos del barrio habían vendido o alquilado sus casas para irse a vivir a otro sitio. Aquella zona se había convertido en un barrio bullicioso, lleno de tiendas de moda, restaurantes y hoteles, un hervidero de actividad. Solo la casa de don Tuan permanecía inalterable, una vivienda de arquitectura antigua, con la pintura descolorida de un color amarillo ocre como las hojas caídas, sumergida en el espacio verde de su jardín, igual que décadas atrás. Era sorprendente ver cómo todo el barrio había cambiado drásticamente. Gracias al auge del turismo, mis viejos amigos se habían convertido en dueños de bares, restaurantes y hoteles. Incluso los menos afortunados tenían sus propios negocios. Sentados en un café, Manolo, mi antiguo vecino y ahora dueño de una cadena de restaurantes, me comentó: «Si tu familia no hubiera vendido la casa tan pronto para irse a la ciudad, ahora valdría varios millones de euros.
De hecho, la casa donde vives ahora en la ciudad probablemente no compraría ni la mitad de lo que valdría aquella. Al escucharlo, no pude evitar sentir una punzada de arrepentimiento. En aquel entonces, mi padre vendió toda la propiedad, casa y terreno, por apenas una docena de lingotes de oro, una vasta extensión de tierra en nuestro pueblo, a cambio de una casita diminuta en la ciudad. Pero me consolé a mí mismo. Al fin y al cabo, estaba cerca del trabajo de mi padre cuando estaba en activo, y mis hermanos y yo tuvimos mejores oportunidades para estudiar. Fue una decisión perspicaz la suya, que nos facilitó enormemente nuestros estudios y futuras carreras. Mi hermana se graduó en economía y, teniendo la oportunidad de continuar sus estudios, ahora trabaja en una corporación transnacional. Dani estudió aún más, obtuvo su doctorado y vive y trabaja en el extranjero. Y a mí, mi familia también me proporcionó una educación excelente. Ahora soy profesor en una universidad cerca de casa. En general, no tengo muchos remordimientos. Diría que así está bien. Hablando de las fluctuaciones en el valor de las propiedades, de repente me acordé de Don Tuan y le pregunté a Manolo, ¿te acuerdas de la casa de Don Tuan, la que estaba pegada a la nuestra? Ah, el viejo Tuan, el excéntrico. ¿Por qué lo llamas excéntrico? Lo acabo de ver esta mañana. Estuvimos conversando y me preguntó por mi familia con mucho interés. Hasta me prometió que asistiría a la boda de Dani y que iría a visitar a mi padre. Me refiero a su excentricidad en otro sentido, en lo que respecta a sus tierras y su casa. En nuestro viejo barrio, todos vendieron o alquilaron para generar ingresos, pero él se aferra a esa inmensa parcela de tierra con esa casa tan anticuada. Si la vendiera ahora, al menos obtendría varios millones de euros. O, en el peor de los casos, si alquilara el local comercial, ganaría cientos de miles de euros al mes. Pero él se niega rotundamente a vender o alquilar. Yo solo sabía que Don Tuan era un experto en letras, un maestro calígrafo y grabador. Siempre que había un evento importante, aquellos que conocían su reputación acudían a su puesto en el mercado para pedirle consejo y encargos. Su dominio de la caligrafía y los caracteres clásicos era excepcional. Mi padre, cuando aún era profesor de literatura en el pueblo, lo consultó muchas veces, pidiéndole que le ayudara a interpretar algunos poemas Tang para comprenderlos a fondo, con toda su sutileza, antes de enseñarlos a sus alumnos. Precisamente por la elegancia y la humildad de mi padre, Don Tuan lo estimaba y lo consideraba un amigo íntimo, casi un hermano. Don Tuan tiene esposa y 3 hijos varones. Los 2 mayores ya están casados, tienen sus propios negocios y se establecieron en el sur del país. Paco, el hijo menor, aún no se ha casado, trabaja como empleado cerca de casa y vive con él. Desafortunadamente, su esposa sufrió un ictus hace casi 3 años y ha estado postrada en cama desde entonces. Además, Don Tuan tiene menos trabajo, pues hoy en día son pocos los que solicitan encargos de caligrafía, no como antes. Por todo ello, se podría decir que la economía de la familia de Don Tuan atraviesa serias dificultades. De vuelta a casa para cenar, les conté la situación actual en el antiguo barrio y aproveché para preguntar más sobre Don Antonio. ¿Por qué Don Antonio vive con tantas dificultades y no vende el terreno ni alquila el local para tener dinero? «Ay, hija, no se puede vender por muchas razones», me dijo mi padre con un tono pensativo. Los padres de Don Antonio tuvieron 8 hijos. Sus hermanos menores formaron sus propias familias y se mudaron. Don Antonio, al ser el hijo mayor, un hombre sabio y respetuoso de las tradiciones, fue encargado por sus padres de quedarse en la casa ancestral, no solo para cuidar de ellos en su vejez, sino también para mantener viva la memoria familiar. Era una obligación sagrada, absolutamente intocable. Pero cuando sus padres fallecieron, entre sus hermanos, las familias del señor Carlos y del señor Fernando cayeron en desgracia. Sus negocios fracasaron, las deudas se acumulaban y sus hijos estaban atrapados en adicciones y apuestas. Habían perdido todo. Los hijos del señor Carlos y del señor Fernando instigaron a sus padres para que obligaran a don Antonio a vender la tierra y la casa, repartir el dinero y buscar otro lugar para vivir.
Sin embargo, los otros 5 hermanos no estuvieron de acuerdo con esa idea y decidieron que solo la familia de don Antonio debía poseer y administrar la casa tal como deseaban sus padres. El señor Carlos y el señor Fernando llevaron el caso a los tribunales para intentar dividir la propiedad, pero no lograron el consenso de sus hermanos. Así, al final, don Antonio siguió viviendo en esa vasta propiedad, aunque la titularidad seguía siendo compartida entre todos. Debido a aquel engorroso litigio, don Antonio no quiso alquilar el local para obtener ingresos adicionales. Incluso cuando su hijo menor se casó, le aconsejó que buscara un terreno en otro lugar para vivir de forma independiente. Dijo que, después de que él y su esposa murieran, la casa y el terreno se convertirían en un santuario familiar, un legado que nadie podría poseer individualmente ni vender. Al escuchar la historia de la familia de don Antonio, comprendí por fin las múltiples razones por las que su casa permanecía intacta a través del tiempo, a pesar de que todo el barrio había cambiado drásticamente. De repente, me apesadumbró la imagen de hermanos desavenidos y la herencia de los padres sin una división clara. Mi padre, por fortuna, fue hijo único, así que, tras el fallecimiento de mis abuelos, todas las decisiones sobre la casa, si quedarse, vender o cederla, se resolvieron rápida y directamente, sin intromisiones. Después de la boda de mi hermano menor, la vida familiar en casa se vio bastante alterada por la presencia de mi cuñada y de mi hermano. Mi forma de moverme y vestirme en casa empezó a cambiar. Ya no andaba en pantalones cortos y con el torso desnudo como de costumbre. Ahora, al salir de mi habitación, debía ponerme pantalones largos y una camiseta. La costumbre de conversar con mi padre sobre temas sociales durante la cena también desapareció por completo. Aunque sabíamos que mi hermano y su esposa solo estarían aquí unos días antes de regresar al extranjero por trabajo, su estancia nos desorganizó todas nuestras rutinas. El fin de semana, mis padres convocaron una celebración para que todos los hermanos y cuñados nos reuniéramos, y también para una reunión familiar antes de que mi hermano y su esposa regresaran al extranjero el domingo. Probablemente había pasado mucho tiempo desde la última vez que mis 3 hermanos y yo compartíamos una comida familiar. Después de una cena cálida y emotiva y de recoger la mesa, los nietos se fueron a la sala a ver la televisión. Mi padre invitó a todos los miembros de la familia a sentarse para discutir asuntos importantes. Mi padre dijo: «Mi hermana mayor ya tiene un matrimonio estable. Mi hermano menor tiene la mejor situación económica y aún no sabemos si regresará a vivir al país. Solo ustedes, mi hijo del medio y su esposa, están aquí con nosotros. Mi esposa y yo ya somos mayores y no sabemos qué pasará mañana, y no queremos que mis hijos se encuentren en una situación incómoda y problemática como la familia de don Antonio, nuestro antiguo vecino. Hemos decidido hacer un testamento para que nuestro hijo del medio herede todas las tierras y la casa de la familia. Él será responsable de cuidarnos hasta que fallezcamos. ¿Qué piensan ustedes?». En un instante, el ambiente familiar se volvió denso y silencioso. Si no hubiera sido por el sonido de los dibujos animados de los niños que venía de la sala, habría parecido que el espacio y el tiempo se habían condensado. Luego, en ese momento de silencio, mi hermana mayor habló primero. «Soy mujer, ya tengo mi propio marido y mi casa, y nuestra situación económica es bastante buena. También estoy de acuerdo con la decisión de mis padres. Se lo cedo todo a mi hermano del medio». Mi hermano menor asintió. «Mi esposa y yo vivimos lejos, y tal vez nos quedemos en el extranjero para siempre. ¿Para qué guardar algo? Se lo dejamos todo a mi hermano del medio, claro. Ahora solo podemos contar con él y con mi hermana mayor y su esposo para que cuiden a nuestros padres cuando estén enfermos o ancianos. Mi esposa y yo enviaremos algo de dinero extra para ayudar a mi cuñada a cuidar de nuestros padres». Mi esposa y yo no sabíamos qué decir, solo permanecimos en silencio. Pero parecía que, en medio de esa atmósfera cargada, los ojos de todos se humedecieron, con un nudo en la garganta. La decisión de mis padres de hacer un testamento y dejarme la propiedad, aunque clara y preventiva para el futuro, parecía haber causado un pequeño quiebre en el afecto entre nosotros los hermanos.
Esta noche, mi hermana mayor regresó a su casa y mañana al mediodía, mi hermano menor volaría de regreso. Mis hermanos y yo comenzaríamos una nueva etapa en nuestras vidas. Queridos espectadores, les agradecemos sinceramente por habernos acompañado en esta historia. Si el contenido de este video les ha parecido útil y les ha tocado el corazón, por favor denle un me gusta, suscríbanse a nuestro canal 1000 Sabias Reflexiones y compártanlo con quienes creen que lo necesitan. Nos encantaría leer sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias de todo corazón.